completa de esto. Todo está conectado con todo. Sí, yo no puedo hacer un plan, yo no sé cómo se hace, un plan, un PONCA de una cuenca, cuando no he estudiado cómo podrían ser las dinámicas de uso y cobertura del suelo. O ese cuento de que calibré el modelo, entonces ahora quiero crear escenarios y vuelvo a meter y a suponer que van a haber los mismos regímenes climáticos, los mismos tendencias de uso y cobertura del suelo. ¿Dónde está ese protocolo de modelación muy propio a veces de ingeniería que permite explorar esas robusteces? En fin, eso implica que hay una complejidad y nos tocó a los que nos gustan los recursos naturales, pues las no linealidades, las anisotropías, las heterogeneidades. Hay que reconocer que la que manda aquí es la naturaleza y obviamente, por muy sofisticado que sea un modelo, siempre tiene la posibilidad de fallar. La que manda es ella. Problemas clásicos un poco en mi campo y nuevamente disculpas por el sesgo, problema de la hidrología, de está la cuenca y cae una tormenta, entonces quiero convertir la lluvia en caudal. Hemos estado aquí décadas, años tratando de encontrar una fórmula mágica aquí que nos convierta lluvia en caudal. Seguramente Dios no nos la va a dar y básicamente es la textura de las señales. Le hemos metido de cuánta cosa esto, de cuánta cosa. Pues no vamos a hablar de eso, pero sí, obviamente hay que reconocer que la que manda es la naturaleza. En grandes ciudades, este es el caso de Bogotá, 100 quebradas, 3 ríos, aquí está el Fucha, el Tunjuelo, el Juan Amarillo, 7, 8 millones viviendo acá. Río Bogotá, 13 humedales. Nada más pensar en la conectividad hidráulica de esto. ¿Será que vamos a seguir tratando de insistir en seguir poblando estas zonas o vamos a tener que por decreto irnos a construir ciudades a los llanos? ¿Será que eso se puede estar intuyendo? No sé cómo sea el caso en esta región, pero seguramente ya hay presiones de mucho tipo por el uso del suelo, el cubrimiento de los humedales por urbanizar, la conectividad hidráulica de todos estos sistemas con las zonas rurales, todos los corredores biológicos que habían aquí, cómo se afectan con las corrientes, con las torres de energía, de Concel, de energía. Todo está conectado con todo y es complejo. Presiones en Bogotá, humedales que hace 20, 30 años los teníamos con unos servicios ambientales muy buenos, aves migratorias, toda la parte de tasas de evaporación, la precipitación y pues conectividades hidráulicas perdidas por la presión del uso del suelo. Otro humedal, el humedal Jaboque, conectado aquí con el río Bogotá. 1949, no me recuerdo, este no lo quería mostrar, el Juan Amarillo, en el 51, ¿cómo estaba esto? ¿Cómo está ahora con esta presión? La Vaca, 49, 2006. Esto es en una ciudad en Estados Unidos y la traigo aquí solamente para ilustrar en el marco de este seminario de que existen herramientas que no muy popularizadas en Colombia que le permiten a uno estudiar las dinámicas de uso y cobertura del suelo. Entonces, por ejemplo, tengo mapas en una ciudad de cómo ha sido el uso y cobertura del suelo, zonas urbanizadas, zonas residenciales, zonas naturales. Y si tengo varias imágenes en el tiempo, seguramente podré calibrar y validar un modelo y luego hacer cómo podría lucir el uso y cobertura del suelo. A principio de año me invitaron a un ejercicio de prospectiva, eso que se acostumbran a hacer, de cómo podría ser el uso del agua en el Valle de Aburrá al 2030. Y claro, se emplean todas esas técnicas convencionales muy sofisticadas de balance scorecard, de planeación por escenarios, de todo ese tipo de cosas que está muy de moda también. Y la reflexión que hacía, que eso hay que hacerlo, pero ojalá apoyado también en herramientas un poquito más duras. Seguramente esos ejercicios estarían más interesantes. Imaginarse cómo podría ser Pereira al 2030, 2050, con toda la incertidumbre del caso, pero tener una idea de cómo puede ser eso incorporando variables de tipo social, económico, político. Hay herramientas de matemáticas para eso, que creo que también es parte del mensaje que quería dar. Hay cosas que están ahí que seguramente vale la pena por lo menos saber que existen. Uno no está obligado a sabérselas todas, pero que existan esas cosas para que pronto en unos términos de referencia, en un contrato, uno apriete a la gente.
Hay herramientas de ese tipo, son proyectos que hemos hecho para la empresa Acueducto Alcantarillado Bogotá. Quisiéramos, estos son los 3 grandes afluentes, quisiéramos en algún momento estar sentados en nuestro computador y en tiempo real ver cómo es la calidad de los ríos, que es un proyecto que hicimos tratando en ese sentido de muestrear a diferentes horas de la madrugada, del día, la calidad de los ríos, que a veces ese ejercicio de modelación que a veces sacamos tanto pecho de que ya puedo hacer objetivos de calidad de las corrientes de agua, y cuando uno se da cuenta básicamente lo que se ha tratado de calibrar esos son modelos como el cual entonces se hacen en condiciones estacionarias, época lluviosa, bueno, eso es algo, pero la idea es que uno esté constantemente monitoreando la calidad de estos servicios ambientales, en este caso de tipo de calidad de agua. Uno se da cuenta en ejercicios de esto donde las tasas retributivas, a veces la gente pues sabiendo que la van a monitorear pues hace su descarga industrial en la madrugada, en la noche. Solo hasta que no tengamos un buen sistema de monitoreo apoyado en modelos de este tipo, seguramente pues vamos a poder identificar muchas cosas. No sabemos cómo son las dinámicas de las tormentas en nuestros sistemas, ni urbanos ni rurales. Una tormenta, esto es Bogotá, una tormenta de 15 horas en el 93. Nos hemos preocupado por simplemente tratar de encontrar esas herramientas que usan los ingenieros hidrólogos hidráulicos para diseñar sistemas de drenaje pluvial, pero no sabemos cuál es la dinámica de la lluvia aquí en nuestras regiones. No sabemos cómo se mueven las tormentas. Este es el caso, imagínense a la primera hora que aquí estaba el centro de la tormenta de Bogotá, de esa tormenta de 15 horas. En la segunda hora aquí estaba en promedio el centro de tormenta, donde llueve más, a la tercera hora, a la cuarta hora. Miren la raticidad que nos tocó vivir, y si uno lo hace cada 15 minutos, esto es peor. No tenemos radares para estudiar cómo se mueven las tormentas en ciudades y zonas rurales, cuando uno encuentra en varias partes del mundo regiones con más de 2 o 3 radares, con estas complejidades tan inherentes. La textura de las señales que medimos de los observables es compleja en ese sentido. Nada más, por ejemplo, imagínense la conductividad hidráulica de un suelo para estudiar un acuífero, una zona no saturada, o el régimen de caudal observado en una estación linigráfica, linimétrica. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo tratamos? Es importantísimo que pronto no solo desde ciertas disciplinas nos apropiemos de esa herramienta, sino la información hay que untarse de ella. A veces uno encuentra informes técnicos, incluso desde la academia, trabajos de grado, de pregrado, maestría, doctorado, en consultoría tal vez un poco más generalizado, donde se usa la información pero ni siquiera se muestra. Lo que llamamos a veces mucha arrogancia en ingeniería, ¿no? Entonces tomo los datos y aplico el modelo y me da un valor, pero ni siquiera le muestran a uno los datos. No le permiten a uno tratar de ver cómo es la textura de la señal, que debe empezar por ahí. No voy a analizar las cosas y esto cómo se comporta, que hay más tendencia por arriba, por abajo, qué tan errático es, qué tan anisotrópico, qué tan homogéneo. O sea, uno puede durar aquí horas mirando una señal y ojalá lo hiciéramos todos, pero es que la información es para verla, para usarla. No nos la guardemos. Un poco más del contexto de este congreso del CIBREC, una investigación en la cual también tuve la oportunidad de participar, de un proyecto de investigación muy asociado también a los intereses de CIBREC, con el profesor Germán Jiménez, muy conocido en el CIBREC. Él dirigió este trabajo de grado de una estudiante nuestra de la maestría en hidrosistemas, y tratamos de hacer esto, de ir como tratando de introducir unas herramientas no convencionales, no voy a decir nuevas, pero no convencionales en nuestro medio, tratando de mirar eso, cómo son los escenarios de calidad de hábitat para fauna silvestre, aquí en esta región de la cuenca media y baja del río Tun. ¿Sí? Y fue una experiencia muy interesante de todo punto de vista, porque habíamos ingenieros, pero también habían biólogos, ecólogos, las discusiones completamente enriquecedoras. Eso también es parte del llamado de atención en eso. El modelamiento para la identificación de escenarios de calidad de hábitat para fauna silvestre por medio de la integración de variables físicas y biológicas provenientes tanto de sistemas productivos como de sistemas naturales. La palabra clave tal vez aquí es como integrar, cómo integrar la capa de uso del suelo, cómo integrar el tipo de la capa del tipo de suelo,
mapas temáticos de variables geofísicas como la lluvia, temperatura, variables, por ejemplo, de distancias a centros urbanos, a fincas. Todo eso que uno siente que afecta, por ejemplo, las dinámicas poblacionales de la fauna, no sé, de alguna especie ahí, pero ¿cómo hago para integrar todo eso? Ese era un ejercicio como tratando de mostrar, mira, hay unas herramientas las cuales nos pueden servir para eso. ¿Qué escenarios de calidad de hábitat bajo diferentes combinaciones de variables físicas y biológicas son posibles de identificar y simular para la fauna silvestre? Nuestra premisa, y esto también es como muy de ingeniería, y por eso quiero como ir amarrando el título de la charla. En ingeniería nosotros tenemos un protocolo de modelación porque queremos tomar decisiones. Está muy consolidado, ¿sí? En biología, en ciencias duras, matemáticas, física, tomamos mucho de todos esos principios claves que se estudian porque son la clave para alimentar los modelos. Y hay muchos retos desde la biología hacia la ingeniería y de la geoingeniería a la biología, por ejemplo. O sea, tenemos que apoyarnos. Entonces nosotros apoyamos los principios, lo que se ha entendido de los procesos biológicos, físicos, del lenguaje matemático, y queremos de alguna forma como que tener ese concepto de control. Entonces ahí construimos un buen sistema de información, un buen modelo conceptual, donde pensamos en las escalas predominantes, un buen modelo matemático, un buen modelo computacional, puede ser un software, la calibración y validación de los modelos, la incertidumbre paramétrica, la creación de escenarios y simular. Casi todo lo que hacemos en ingeniería es eso, porque queremos tener herramientas que nos hablen de la dinámica. Antes se comportaba así y esta es la relación de variables, de los procesos. Hoy se comporta así. Como ya entendí un poco eso, entonces voy a construir escenarios. ¿Qué pasa si? Eso es muy típico en ingeniería y básicamente ese ejercicio fue fundamental porque con todo el conocimiento experto de los principios científicos, de los biólogos, ecólogos, tratamos de encapsular conocimiento experto y avanzar en ese protocolo. Esta zona obviamente es muy familiar para ustedes, donde se hizo el estudio. Cuenca del río Tun. Un poquito de metodología. En la cuenca del río Tun se han hecho estudios sobre abundancia relativa y distribución de indicios para mamíferos medianos y grandes, muy asociado a la investigación doctoral del profesor Germán Jiménez, obviamente entre otras cosas, ¿no? Eso es una parte. Entonces se tienen variables biológicas, sobre todo en términos de esos indicios donde han estado ciertas especies, obviamente más otros principios biológicos. Se tienen variables físicas, porque uno pensaría que el tipo de suelo, la pendiente, la temperatura, la lluvia, la cercanía a una finca, a un centro poblado, a una carretera, a un recurso hídrico, seguramente tiene que ver con estas dinámicas. La necesidad de una identificación de escenarios de calidad alta, pero considerándolo todo. Desde la biología, pues hay herramientas, manejo poblacional de flora y fauna, manejo de bosques naturales, manejo de áreas protegidas, que a veces, comentábamos con el profesor Germán, a veces hay una limitante en cuanto a la integración de variables físicas y variables biológicas. Los problemas, integrar y simular dentro de ese protocolo propio de ingeniería. La integración de variables, ya está desde la ingeniería entonces, herramientas matemáticas, computacionales que integran variables y simulan. Esto no quiere decir que esto solo ingenieros, uno encuentra hoy por hoy biólogos, ecólogos, trabajando también con estas herramientas, produciendo modelos, pero sí se requiere un poquito de atrevimiento, tanto de parte nuestra como de ustedes. Nosotros para, digamos, acercarnos más a ustedes para entender los problemas, los procesos, los principios que ustedes ya tienen, y de la parte de ustedes hacia la ingeniería, para decirnos, mire, este es el tipo de necesidades que tenemos, es este el tipo de retos que tenemos, y esa unión seguramente tiene que dar unos